En este video vamos a estar hablando sobre la verdadera cura de las enfermedades mentales, las cuales equivalen a posesiones demoníacas. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Berlín y si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, no olvides suscribirte aquí abajito, activar la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un video. Sí, tú y tú. A lo largo de los evangelios nos damos cuenta que Cristo estuvo la mayor parte del tiempo liberando a endemoniados. Y la forma en la que se describen las acciones de estos endemoniados son las mismas acciones que tiene una persona con una enfermedad mental. Ahora, para poder entender todo esto tenemos que ir a la palabra de Dios. Así que les daré algunos ejemplos de algunos versículos que pude encontrar, los cuales describen las acciones de una persona endemoniada y les voy a explicar la forma en la cual se conectan con las acciones de una persona que está enferma mentalmente. El primer caso está en Mateo 17:15, en el cual se habla sobre un hombre que fue a los pies de Cristo a pedirle ayuda para que pudiera curar a su hijo. Este hombre le dijo a Cristo: Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y padece mucho. Dice, y Jesús reprendió al demonio y lo expulsó. Aquí dice que el hijo era lunático. Y la forma en la cual la Biblia describe cómo Cristo sanó a esta persona, a este niño, dice que Cristo reprendió al demonio que estaba dentro del niño y lo expulsó, dándonos a entender que la enfermedad mental de este niño, considerado un niño lunático, era en realidad un demonio que estaba dentro de este niño. Realmente era una posesión demoníaca en cierto aspecto. Y vaya, estamos súper acostumbrados por las películas de Hollywood a ver que las posesiones demoníacas son literal una persona retorciéndose y todo eso, que claro que eso también pasa. Hay muchos casos diferentes de posesiones demoníacas, las cuales se mencionan aquí en la palabra de Dios. Una de ellas es de personas que literal tienen como los huesos que se les voltean, etcétera. Pero también hay este tipo de casos en los cuales Cristo estuvo sacando demonios de personas que hoy en día podríamos considerar una enfermedad mental o una enfermedad que solamente se cura con algunas pastillas que te receta el doctor. Pero en realidad nos damos cuenta que aquí en la palabra de Dios dice que una enfermedad mental equivale a una posesión demoníaca. Realmente es un demonio que trae dentro esa persona que le está afectando en la mente. Ahora, un demonio es un ser espiritual, te está afectando dentro de ti el espíritu. Una pastilla es para calmarte el dolor físico. Una pastilla no puede quitarte un dolor espiritual o un mal espiritual. El único que puede hacer eso es Cristo. Así que bueno, hablando sobre la misma historia, sabemos que la Biblia tiene diferentes traducciones, ¿verdad? Y algo súper interesante es que en Mateo 17:15 no solamente dice que este niño era lunático, sino que en otras traducciones de la Biblia se considera este niño epiléptico. En vez de decir lunático, dice epiléptico. Entonces estamos hablando sobre la epilepsia, amigos. Viéndolo desde otra traducción, dice, Señor, ten compasión de mi hijo que es epiléptico y padece mucho. Y dice que Cristo sacó al demonio que le estaba causando la epilepsia a este niño. En otras traducciones, en vez de decir lunático y epiléptico, dice, le dan ataques a mi hijo. ¿Cuánto no hemos escuchado sobre eso? Que a muchos niños, adolescentes, en este caso, nos dan ataques, ya sea que de repente caigamos en una depresión fuerte y nos empecemos a cortar los brazos, queriéndonos quitar la vida, pegándonos la cabeza. Entonces hay muchas cosas que nos pueden pasar. Pasa en todas las edades, pero siento que más pasa en los adolescentes. Son a los que los demonios quieren afectar más porque saben que son fuertes para poder hacer algo grande en Cristo, ¿verdad? Los jóvenes. Algo bien interesante es que en otra traducción de la Biblia, y esto de verdad que les invito a que lo investiguen para que vean que es cierto lo que estoy diciendo, en Mateo 17:15, en otra traducción de este versículo, en vez de decir lunático, en vez de decir epiléptico y en vez de decir que le dan ataques, dice, mi hijo está enfermo de la mente. Literal dice, Señor, ten compasión de mí, que mi hijo está enfermo de la mente. Y dice que Cristo reprendió al demonio que estaba dentro de ese niño y lo expulsó. Ahora, puede sonar muy fuerte el decir, un demonio dentro de un niño, porque uno se imagina, como les dije, un niño demoníaco, pero en realidad los demonios actúan de diferentes formas para no hacerse notar tanto. Una de las enfermedades mentales más populares es la esquizofrenia. Entonces vamos a ver en qué parte de todas estas personas que Cristo liberó de demonios se halla algunas características en estos endemoniados que Cristo liberó. Si nos vamos a Mateo 5:3, es una historia muy conocida. Habla sobre un hombre el cual es considerado el endemoniado gadareno, el cual narra la Biblia que vivía entre los sepulcros, que tenía
una fuerza muy grande y que incluso era muy violento, y por esa razón el pueblo de esa región lo encadenaba. Pero tenía tanta fuerza este endemoniado que rompía las cadenas. Aquí nos podemos dar cuenta que es una persona poseída que tenía fuerza extrema, algo más o menos conocido como lo que nos muestran en las películas. Dice que esta persona que estaba endemoniada día y noche andaba dando voces por los montes y los sepulcros. Pobre persona, amigos, porque realmente es una persona que estaba siendo esclava de Satanás, y día y noche sin descanso se la pasaba solamente gritando y dando voces entre los sepulcros. Obviamente sabemos que Cristo liberó a esta persona y fue salva, y con un gran peso quitado de encima, porque ya era libre de esas posesiones demoníacas. Igual había otra paciente que tenía demencia, pero estaba muy demenciada. Ella repetía palabras todo el día, y, o sea, su mente no descansaba. Ella creo que decía, ya estaba grande. Ella decía, la perra, la gata, la casa, o sea, y eso todo el día, todo el día. Y ya en sus gestos, en sus semblantes se veía el cansancio. O sea, el cansancio que tienes de no poder controlar lo que dices y lo que piensas. Dice que esta persona andaba dando voces por los montes y los sepulcros, hiriéndose con las piedras. Esta persona endemoniada se hería a sí mismo con las piedras. Hay un caso de una mamá soltera que tiene un hijo con esquizofrenia, que ya está grande el hijo, no sé si tiene como unos 30 años, y lo tiene en un cuarto solo. El cuarto no tiene muebles y las paredes las tienen como con colchón, acolchonadas, porque la persona que tenía esquizofrenia se hería constantemente en la cabeza, se pegaba con la pared en el suelo. Entonces todo el cuarto estaba tapizado con colchones para que así no se hiciera daño. Primero vamos a entender un poco qué es la esquizofrenia. Dice que la esquizofrenia es un trastorno que afecta la capacidad de una persona para poder pensar, para poder sentir, para poder comportarse de manera lúcida. Esto es algo que tenía el endemoniado gadareno mencionado en Mateo 5:15. Podemos ver que esta persona estaba aislada, podemos ver que esta persona no pensaba bien, podemos ver que esta persona no tenía la capacidad de sentir y también no podía comportarse de una manera lúcida. Esto lo vemos en Mateo 5:15, cuando Cristo liberó a esta persona endemoniada y vino todo el pueblo a ver a este endemoniado gadareno, que ya no era un endemoniado. Dice, vieron al que había sido atormentado por el demonio y había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Esto significa que esa persona ni siquiera usaba ropa, no estaba en su juicio cabal. Este demonio afectaba la manera de comportarse de esta persona. La esquizofrenia también se caracteriza por pensamientos fuera de lo normal, habla o comportamientos desorganizados, disminución en la participación en actividades. Esto lo podemos ver con este endemoniado que se la mantenía solo en los sepulcros, que este espíritu maligno lo llevaba a los sepulcros para que habitara en soledad. Y una característica súper importante de la esquizofrenia es que escuchan voces. Eso es algo muy importante, porque para este endemoniado gadareno, algo interesante es que Cristo le preguntó al demonio cuál era su nombre, y el demonio le respondió que su nombre era Legión, que significa muchos demonios. O sea, que no era solo un demonio, sino muchos. Las personas con esquizofrenia suelen escuchar voces, las cuales vendrían siendo voces de estos malos espíritus, ya que vendrían siendo muchos, o sea, hace una legión. Teníamos un paciente con esquizofrenia que llegó a matar a su tío porque él decía que todas las noches, todo el tiempo, estaba escuchando voces y decía que veía al diablo. O sea, él decía, es que yo veo al diablo y escucho, o sea, mi mente no para de decirme, mata a tu tío, mata a tu tío, mata a tu tío. Yo vi una vez un estudio que hicieron y que le pidieron a muchas personas que tenían esquizofrenia que dibujaran la cara que veían. Y curiosamente muchos repitieron el mismo rostro. El mismo patrón. Ajá. Entonces les pedían que lo dibujaran y si era como la cara como de un diablo, ¿no? Lo que asumimos por lo menos como un diablo. Y es bien interesante cómo esta enfermedad funciona, ¿no? ¿Por qué
¿por qué una esquizofrenia necesariamente te tiene que llevar al lado negativo de las cosas? O sea, ¿por qué no hay como de repente, sí, vete como al lado positivo, sino todo el tiempo es escuchar mensajes de mata a esta persona, hace esto, haz lo otro? Hay otro caso también en Lucas 13:11 donde se habla de una mujer que estaba encorvada y no podía enderezarse. ¿Por qué razón creen? Por un demonio. Dice, y estaba ahí una mujer que desde hace 18 años tenía una enfermedad causada por un mal espíritu. Muchas de estas enfermedades que tenemos nosotros son causadas por malos espíritus. Por esa razón necesitamos liberación de parte de Cristo. El mal espíritu causaba esto en los huesos de esta mujer. Otros comportamientos que tienen los endemoniados es que gritan y maldicen, como lo dice en Marcos 1:23. Otra también cualidad es que tienen fuerza inmensa. Así justamente como lo vemos en ciertas películas cuando hay exorcismos y avientan cosas, esto también lo tienen los endemoniados. En Mateo 8:28 dice, eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Otro caso de fuerza inmensa está en Marcos 5:3, el cual dice, y nadie lo podía sujetar. Estamos hablando de un endemoniado, ni aún con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos. Nadie lo podía dominar. Y me tocó ver una vez un paciente como de 54 años, ya un señor, y entre 5 enfermeros no podían con él. O sea, era de que yo te tengo de un brazo y yo te tengo del otro y otros 2 en las piernas, mientras el otro te avienta la sábana y lo amarras y el otro te inyecta. O sea, no podían. Eran 5 o 6 enfermeros y el señor decía, no, es que conmigo no van a poder y realmente no podían con él. Hay muchas personas que sufren de estas enfermedades mentales, de hecho, muchas personas viviendo en la calle, y no es tanto por pobreza, sino por una enfermedad mental. Estas personas no piensan bien, los pueden ver desnudos caminando por la calle, gritando hacia una pared. Al momento de verlos nos podemos dar cuenta que no están en su juicio cabal. Está lleno, amigos, infestado de personas que están endemoniadas y que el gobierno solamente las deja ahí porque dicen que están enfermas mentalmente y les prescriben medicina que no les ayuda en nada. Estas personas están siendo avergonzadas por los demonios en cierta manera al momento de hacerlos que no estén en su juicio cabal y salgan desnudos por la calle, gritando obscenidades, hablando con un poste y gritándole a un poste. Eso es lo que hacen los demonios cuando poseen a una persona. Esto lo podemos ver en Lucas 8:27, el cual dice que había un endemoniado que desde hace mucho tiempo no llevaba ropa ni vivía en su casa, sino en los sepulcros. Muchas de estas personas tienen familias que los esperan en casa, pero estas personas no están bien mentalmente para regresar a casa porque estos demonios los llevan a los sepulcros, a que vivan fuera de sus casas, aislados de la sociedad. Dice en Lucas 8:29, y era impulsado por el demonio a lugares desérticos. Las personas eran impulsadas, o son en este caso muchas, impulsadas por los demonios que traen dentro a lugares desérticos, fuera de la sociedad. Y quiero hablar por último de un caso muy interesante que leí en la palabra de Dios y que de verdad cuando leí esto se me puso la piel chinita. Es algo que se me hacía increíble. Y estamos hablando de las personas que sufren espasmos. Y esto se ve más en niños pequeños. Yo he conocido un par de niños que sufrían espasmos de bebés. Y en la Biblia describe un caso de un niño que sufría prácticamente espasmos porque los espasmos eran ocasionados por un demonio que traía, amigos. Y tal vez el niño no era como un niño demonio para nada, pero eran malos espíritus que estaban ocasionando este sufrimiento, esta enfermedad en el niño. Y tenían que ser liberados de estos malos espíritus. ¿Y quiénes son los malos espíritus? Los demonios. Esto está en Marcos 9:18, que habla de un caso de un padre que le dijo a Cristo que por favor liberara a su hijo de este demonio, de este mal espíritu, porque dice que este mal espíritu se apoderaba de este niño y lo despedazaba. Y el niño dice que echaba espuma, crujía los dientes y quedaba rígido. Ahora, ¿qué significa cuando un niño queda rígido? Cuando un niño queda rígido, esos son los espasmos.
Los espasmos infantiles se cree que son causados por problemas cerebrales, mentales, como lo podemos ver. Como siempre, el enemigo quiere atacar la mente. Un espasmo es un trastorno convulsivo. Estos espasmos hacen que los músculos de brazos y piernas se pongan rígidos. Como los espasmos prácticamente también son convulsiones, estos producen también que la persona saque espuma por la boca en ciertos casos. Como nos lo menciona en Marcos 9:18, que el niño quedaba rígido, o sea, le daban espasmos y echaba espuma por la boca por causa de mal espíritu que traía. Dice en Marcos 9:20 que cuando Cristo fue a atender a este niño, dice que el espíritu impuro vio a Cristo. Dice que al momento de ver a Cristo sacudió con violencia al muchacho, que cayó en tierra y se revolcaba y echaba espuma. Aquí el papá de este niño le contó a Cristo que desde pequeño esto le pasaba. Supongo que el niño tenía entre unos 10 y 14 años, pero aquí el papá le dijo a Cristo que esto le pasaba desde pequeño. Y muchas veces dice que el demonio lo echa en el fuego o en el agua para matarlo. Esto también podría ser pensamientos suicidas en cierto aspecto, ¿verdad? Porque realmente cuando uno tiene pensamientos suicidas es porque es un mal espíritu aconsejándonos que nos quitemos la vida. Dice que este espíritu inmundo, clamando, sacudió con violencia al muchacho y salió de él. Y el muchacho quedó como muerto. Aquí podemos ver que hubo un exorcismo fuerte, un exorcismo bastante fuerte, como lo podríamos ver en la película más fuerte de exorcismos de Hollywood. Cómo se retuerce la persona que está siendo exorcizada, cómo sale el demonio de esa persona y cómo prácticamente la deja con todos los huesos quebrados este demonio. Entonces aquí dice que cuando Cristo liberó a este niño de este demonio, dice que el espíritu clamando lo sacudió con violencia. O sea, imagínense esta escena de exorcismo de este muchacho que estaba siendo apoderado por un demonio y el demonio estaba hablando a través del muchacho, gritando y clamando y al mismo tiempo sacudiendo el cuerpo de este muchacho con violencia y luego salió de él. Pero cuando salió de él dice que el muchacho quedó como muerto. Dice que Cristo tomó al muchacho de la mano y lo enderezó. Lo enderezó, estamos hablando que el muchacho estaba de seguro todo volteado, amigos. O sea, como con los huesos quebrados. Y Cristo, siendo Dios, pudo arreglarle en ese momento los huesos. Había escuchado a una persona decir que los exorcismos no eran como en las películas de Hollywood, pero sí lo son. Ahora, para concluir con este video, quiero decirles que nosotros como cristianos tenemos un trabajo muy fuerte que hacer y tal vez dependiendo la ciudad en las cuales ustedes vivan no se vea tanto ciertas cosas, pero créanme que hay ciudades donde hay muchas personas que están poseídas, que tienen muchos malos espíritus y están sufriendo como en estos casos mencionados en la Biblia. La Biblia está describiendo a estas personas y la Biblia nos describe qué es lo que tienen estas personas y cómo curarlas en realidad, porque pastillas y medicamentos no los va a curar por completo, sino ya estuvieran curados. Sabemos muy bien que en muchos de estos exorcismos los demonios conocían a Cristo, ellos conocían al Hijo de Dios. Al momento que salían de las personas gritando, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, eso le decían los demonios. El enemigo nos quiere engañar poniéndole nombre a estas enfermedades para así ignorar lo que en realidad es, lo cual es un ataque demoníaco, una posesión, haciéndonos creer que la cura para esto es el medicamento, cualquier tipo de pastillas que el doctor te prescriba. Pero no se dan cuenta que las pastillas curan un dolor físico, no un dolor espiritual, no un problema espiritual, como lo cual es estas posesiones. Y la cura para estas enfermedades espirituales es Cristo. Lo único que hace este medicamento que ellos consumen es tenerlos sedados. El prescribirles un medicamento es solo un engaño al enemigo por no darles el tratamiento adecuado, para así tener a la gente atrapada en estas posesiones, ocultando la cura verdadera, la cual es Cristo, ya que es una enfermedad del alma. Estamos hablando de un problema espiritual como lo es una posesión. Tener malos espíritus dentro de ti, por esa razón te están haciendo actuar de esta manera, por esa razón están atormentando la mente.
y el único que lo puede parar es Cristo. Es lo mismo como cuando una persona tiene depresión y le dan una pastilla. La depresión es un problema espiritual. Una pastilla es para que te quite el dolor físico de tu carne. ¿Cómo una pastilla puede curarte la depresión? Al contrario, solo te tienen sedada. Esto va más allá de la carne. Es una guerra espiritual que ninguna pastilla puede ganar, solamente Cristo. Y gracias a Dios, Cristo nos dio autoridad a nosotros como sus discípulos de sacar fuera demonios, pero tenemos que tener bastante fe de que podemos hacerlo para así ayudar a las personas que están siendo torturadas de su mente por el demonio. Pero la única forma que en realidad podemos nosotros hacerlo y ayudar a estas personas es en el nombre de Cristo, primeramente, y segundo, hacerlo con fe. Como dice en Mateo 17:16, no vamos a poder sacar demonios si no tenemos la suficiente fe. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona ya es liberada de estos demonios? Nuestro cuerpo es una habitación, es una casa, es el templo del Espíritu Santo. Después de sacar esos malos espíritus dentro de nuestra casa, de nuestro cuerpo, tenemos que pedirle a Dios que nos mande su Santo Espíritu para que nuestra casa no esté vacía. Después de ser liberados de malos espíritus, es importante sanar internamente, limpiar nuestro interior y pedirle a Dios de su Santo Espíritu. Y cuando algún mal espíritu quiera regresar, porque así dice en Mateo 12:43, que esos malos espíritus regresan y si encuentran tu habitación, o sea, tu cuerpo barrido y limpio, o sea, sin ningún espíritu, van a traer a otros 7 espíritus peores y se apoderan otra vez de ti y tu situación viene a ser peor que la anterior. Por esa razón tienes que tener el Espíritu Santo dentro de ti. Por si esos malos espíritus quieren regresar, se van a topar con el Espíritu de Dios y no van a poder atormentarte jamás. Recordemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Eso fue todo por el video de hoy, amigos. Espero les haya gustado mucho. Y si les gustó, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subo un video. También les pido de favor que compartan este video para que así más personas se den cuenta del trabajo que tenemos que hacer como cristianos para así en Cristo poder liberar a esas personas de esos malos espíritus. Por el momento me despido. Yo soy Berlín y nos vemos en el próximo video. Bye.